Bueno, uno de los aspectos más importantes que se dieron a lo largo del siglo XX y actual siglo XXI fueron los movimientos sociales que se organizaron a raíz de la disconformidad que se dio a través de la política, ya sea ecuatoriana, ya sea latinoamericana, ¿verdad? Entonces tenemos el movimiento social obrero que luchaba contra la explotación laboral. Tenemos el movimiento social feminista que lucha contra el patriarcado, que es conocido al machismo que se da ya sea en política, a nivel laboral, donde se le da más importancia al hombre, haciendo a un lado a la mujer. Entonces el movimiento feminista lo que hacía era luchar contra esto, luchar una especie de igualdad. El indigenista que lucha por la reivindicación al valor de los pueblos y nacionalidades, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que los pueblos y nacionalidades han sido olvidados a través de la historia. Entonces, el movimiento indigenista lo que hacía es de que el pueblo indígena vuelva a sentir tenga un sentido de pertenencia al Estado. El movimiento ecologista que lucha por la protección de la naturaleza, ¿verdad? Como sabemos, actualmente hay muchos delitos de, de minería ilegal, ya sea de explotación pesquera, haciendo que los recursos naturales sean totalmente explotados y manipulados de mala manera. Entonces el movimiento ecologista es un movimiento que se dedica al cuidado del medio ambiente y su protección. En Ecuador tenemos el caso del Yasuní, que es un parque nacional que se encuentra en este momento siendo explotado para sacar el petróleo, haciendo que mucha flora y fauna se sienta afectada por este proceso. Tenemos también el movimiento ecofeminista, que es una lucha a favor de la madre tierra y por los derechos de la mujer. Para la cosmovisión andina, la madre tierra, conocida como la Pachamama, es en sentido femenino y por eso es que es conocido como ecofeminista. El sufragismo, que es una lucha por favor de del derecho al voto. Sabemos que para que haya una buena democracia, para que haya una correcta democracia, tiene que haber el derecho al voto. De que sabemos que aquí en nuestro país tenemos el derecho al voto a partir de los 18 años, derecho y deber de votar. Pero a partir de los 16 años se puede dar la facultad de tú ya tienes el criterio formado para poder decidir cuál va a ser el representante del país, de la ciudad o de la provincia. Entonces el sufragismo lucha por eso, por de que siempre haya un voto correcto, de que haya legitimidad al momento de ejercer el voto. A través de Latinoamérica, los movimientos sociales han habido tres lideresas latinoamericanas muy conocidas. Tenemos aquí en Ecuador a Dolores Cacuango, a Tránsito Amaguaña y al nivel latinoamericano tenemos a Rigoberta Menchú. ¿Qué podemos destacar, por ejemplo, de Tránsito Amaguaña? De que ella fue la impulsora de la primera escuela campesina que se enseñara por primera vez el quichua dentro del pensum ecuatoriano académico. Antes el quichua solo era hablado en comunidades, era transmitido a nivel de tradición oral, transmitido de los abuelos a los padres a los hijos, pero con efecto de la globalización se fue perdiendo esa enseñanza. Y por eso es que ella, Tránsito Maguaña, que era una indígena, era una lideresa indígena, ella estableció de que se comience a dar la lengua quichua para que se mantenga esa lengua a través de los tiempos. Pero, ¿qué buscaba los movimientos sociales? Los movimientos sociales lo que buscaban era erradicar ese poder. A través del tiempo se fueron dando diferentes tipos de poder. Por ejemplo, en el arte también se da una especie de poder, sobre todo en la época conocida como el neoclasicismo, que nació por la influencia de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Sabemos que esto fue a inicio de la Edad Moderna. Fue alrededor cuando fue descubierto América en 1492.
A partir de aquí es que se da esa época como la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en la parte de Europa. ¿Y por qué poder? Porque en esta época es donde se estableció, como, o sea, como estamos leyendo la Revolución Industrial, se estableció un dominio sobre el ser humano, una especie de poder. Es cuando las clases sociales se comenzaron a dividir más, donde la burguesía era la cabeza de la pirámide y el proletariado eran los trabajadores. También se da una especie de poder a través de los medios de comunicación. En la prensa es conocida como el cuarto poder. ¿Por qué? Porque la prensa, los periódicos, las noticias, son las personas, los periodistas, los que se encargan de darnos las noticias, pero muchas veces esas noticias son manipuladas para que podamos ver lo bueno, lo mejor de un candidato o lo peor de otro candidato. La radio también vemos que es un medio de comunicación que actualmente no es muy utilizado, ¿verdad? Pero antes era el medio de comunicación principal, como es la hora la televisión. Tenemos la televisión, que también es otro medio de comunicación. Tenemos el cine, en el cine también se dan propuestas políticas. Y tenemos el Internet, que es el más vasto de todos, con el que se ha logrado mucho más a sentido político. Recordemos las últimas elecciones que se utilizó bastante el Internet para que los candidatos se puedan promocionar.